A continuación, trazaremos las alturas en un triángulo. Antes de trazar las alturas en un triángulo, es necesario aprender cómo se trazan las alturas desde un punto a un segmento o línea recta. Entonces vamos a trazar alturas desde un punto a un segmento. Entonces la forma de hacerse es la siguiente. Voy a trazar un segmento horizontal y voy a trazar la altura a este punto y este punto va a ser mi punto A. Entonces, para ello es necesario utilizar una escuadra. Lo que se hace es lo siguiente: se debe identificar muy bien el ángulo recto de la escuadra, que es el que forma esta punta. Se llama el ángulo recto y es el ángulo o las dos líneas del triángulo o de la escuadra, que son las que van a construir de manera sencilla y perfecta una altura. Entonces, el lado inferior de la escuadra tiene que coincidir perfectamente con la linealidad del segmento que yo tengo construido. Y lo voy corriendo hasta que el lado vertical de la escuadra encuentre al punto A. Fíjense, entonces el lado inferior de la escuadra coincide perfectamente con el segmento que necesito hallarle su altura. Y el otro lado, o el lado vertical de la escuadra, coincide perfectamente con el punto desde el cual yo voy a calcular la altura. Ahora lo que me resta es trazar esta altura. Lo voy a hacer con el color, quedando así determinada la altura del punto A al segmento azul. Ahora yo puedo trazar una altura también a un segmento oblicuo. Oblicuo es cuando el segmento está con un ángulo de inclinación. Entonces este punto lo voy a llamar punto B. El trazo es muy similar, o la forma de trazar la altura desde el punto B de este segmento se hace de la misma manera que hice el anterior. Ahora, como el segmento es oblicuo, significa que yo la parte de abajo de mi escuadra la debo inclinar también de manera que quede perfectamente alineada con mi segmento. Entonces aquí lo obtengo y fíjense que mi escuadra está perfectamente alineada con la parte inferior al segmento trazado. Ahora, debo empezar a correr la escuadra de manera que el lado vertical de la escuadra coincida perfectamente con el punto B. Corriendo la escuadra, la voy desplazando hasta que ahí. Fíjense que ya la escuadra abajo está perfectamente alineada y este lado de la escuadra ya me generó la altura con el punto B. Ahora lo que me resta es trazarle esa altura. Así se traza cuando un segmento es oblicuo. Y por último voy a hacer un segmento también oblicuo, pero el punto, digamos que lo vamos a conseguir, o el punto va a estar en la parte inferior, ya así. Y voy a situar mi punto, de hecho lo voy a llamar el punto C. Entonces la manera es similar a como dice con el punto B. Yo tomo la escuadra y hago que este lado me coincida perfectamente con esto. Para eso entonces lo que voy a hacer es girar la escuadra. Girar la escuadra donde este lado de mi escuadra coincida perfectamente con el segmento trazado. Ahora, este segmento podría funcionar como si fuera un carril o un riel, donde la escuadra se va a deslizar por él, se va a deslizar hasta que en el otro lado de la escuadra encuentre el punto C. Como pueden ver, este lado de la escuadra ya está alineado perfectamente con el segmento y el otro lado del ángulo recto de la escuadra ya está alineado perfectamente con el punto C. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar este lado que se llama la altura de C al segmento indicado. Una forma para indicar que este segmento es la altura del segmento horizontal con respecto a A, que este segmento es la altura del segmento oblicuo con respecto a B y lo mismo con respecto a C. Una forma de indicar que son alturas entonces es poniéndoles acá un pequeño cuadrito que me indica que son segmentos perpendiculares. Entonces se dibuja un pequeño rectángulo o cuadrado y se muestra que son alturas y entre ellos forman un ángulo recto. Ahora vamos a construir las alturas en un triángulo.
procedemos de la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer es trazar un triángulo. Voy a hacer un triángulo acutángulo más o menos de este tamaño. Este es mi triángulo ABC. Ahora procedo a trazar las alturas de A con respecto a su lado opuesto, A minúscula, B con respecto a su lado opuesto y C con respecto a su lado opuesto. Para esto es necesario utilizar la escuadra. Entonces, voy a empezar con este lado B de la siguiente manera. Recuerden que se hace coincidir un lado de la escuadra donde está el ángulo recto. Entonces, un lado se hace coincidir perfectamente con un segmento. En este caso voy a hallar el segmento AC. Y se corre como si fuera un riel hasta que la escuadra, hasta que el otro lado encuentre perfectamente el punto B. Entonces acá debo desplazarla hacia arriba un poquito. Ahí. Acá la desplazo un poco hasta el punto, hasta que encuentre mi punto B. Se deben cerciorar siempre que este lado de la escuadra coincida perfectamente con el lado del triángulo. Perfectamente tienen que estar alineados. Entonces acá voy a trazar la altura del punto B. Repito el proceso para el lado AB con respecto al ángulo C. Entonces acá giro la escuadra hasta que me quede perfectamente alineada con el lado que yo necesite trazarle su altura. Acá luego ya bajo la escuadra hasta que el otro lado del lado recto de la escuadra encuentre el punto C. Hago un desplazamiento hacia abajo y ahí ya lo encontró, fíjense. Y con mi lápiz trazo desde el punto C hasta el segmento donde tengo el otro lado de la escuadra. Igual voy a hacer con el tercer lado que me falta. Primero hago coincidir el lado inferior de la escuadra con el lado del triángulo. Lo ubico bien y lo desplazo, hago un desplazamiento de la escuadra hasta que el otro lado me encuentre el vértice, en este caso el vértice A, y con el lápiz hago el trazo de esta línea. Obtenemos que las tres alturas del triángulo se encontraron en este punto llamado ortocentro, el ortocentro.